Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos convocado a los medios de comunicación y a nuestra familia justiciera que nos acompaña para hablarle al país, para anunciarle al país y ratificar lo que es, desde nuestra perspectiva, la ruta para que Venezuela pueda tener un cambio definitivo, un cambio seguro, un cambio estable, un cambio donde el progreso y la prosperidad vuelvan a ser la posibilidad para que los venezolanos tengan una mejor calidad de vida. Hoy venimos a hablar con todos los venezolanos sobre lo importante que es para nosotros luchar para que en menos de un año, cuando se esté eligiendo una nueva Asamblea Nacional, la Unidad Democrática pueda arrasar en ese proceso electoral y convertir esa instancia en una instancia para el pueblo, en una instancia para todos los venezolanos, en una instancia donde por fin podamos tener una institución al servicio de todos los venezolanos y no al servicio de quien está en Miraflores. En menos de un año, en apenas unos meses, Venezuela será convocada a un nuevo proceso electoral. Un proceso electoral que será de vital importancia para el desarrollo y el futuro de Venezuela. Un proceso electoral en el que se elegirá una nueva Asamblea Nacional. En menos de un año los venezolanos iremos a votar para decir si estamos de acuerdo con el sistema que estamos hoy viviendo, con las largas colas que hoy tenemos, con la falta de alimentos que hoy existe en el país, con la crisis económica que está haciendo que la vida de los venezolanos sea un caos, o si por el contrario quiere cambiar la realidad que está viviendo y tener una institución pública que pueda estar al servicio de la gente. Es un gran reto para los venezolanos. Es la primera vez en 15 años en la que podremos tener la oportunidad de tener una institución, la más importante del país, al servicio de los venezolanos y no al servicio del gobierno. Sería la primera vez en la historia de esta mal llamada revolución que una institución pública pueda estar al servicio del pueblo de Venezuela. Y algunos se preguntan, ¿para qué nos sirve la Asamblea Nacional? Y se lo preguntan con mucha razón porque la Asamblea Nacional que hasta hoy hemos tenido ha sido una Asamblea Nacional inútil para los intereses de los venezolanos y más bien que le ha generado muchísimos daños. Esta Asamblea Nacional que hoy tenemos es la Asamblea Nacional que le ha dado plenos poderes al presidente Nicolás Maduro para que a través de leyes habilitantes tenga todo el poder en sus manos y haya profundizado la crisis económica, social y política que hemos vivido en el último año y medio. Esta Asamblea Nacional es la misma Asamblea Nacional que ha aprobado convenios para endeudarnos con China, para comprar armas militares a Rusia y para hacer caso omiso a las leyes que hemos promovido para darle seguridad a los venezolanos. Esta Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional que es responsable de la corrupción que hoy vive Venezuela porque le ha aprobado a través de créditos adicionales dinero para que sea despilfarrado por parte del gobierno nacional y para que no sea invertido en la gente. Por eso, cambiar la composición de la Asamblea Nacional y ganar ese proceso electoral, que no significa simplemente ganarlo, sino que nuestro reto es arrasar a través del voto popular, es principalmente urgente y prioritario para todos los venezolanos. Ganar la Asamblea Nacional significa que tengamos más de 2/3 partes para lograr los cambios que el país requiere. Y hoy invitamos a soñar, hoy invitamos a imaginarse al pueblo de Venezuela lo que puede significar para todos los venezolanos una institución pública que pueda promover a través de diputados que estén al servicio de todo el país leyes que impidan, por ejemplo, que los derechos humanos en Venezuela sigan siendo violados. Leyes que permitan que haya una amnistía para que todos los presos políticos estén liberados y en las calles. Una Asamblea Nacional donde existan leyes que impidan que tengamos más presos políticos y persecución en Venezuela. Una Asamblea Nacional donde podamos tener un nuevo defensor del pueblo. No un defensor del puesto como el que hoy hay, que lo único que hace es defender al gobierno, sino un defensor del pueblo que defienda los intereses de los que menos tienen y de los que están desposeídos. Una Asamblea Nacional que pueda tener en su capacidad el nombramiento de un nuevo fiscal general de la República, que no sea militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que sea un fiscal que se dedique a profundizar el trabajo para acabar con la impunidad en Venezuela y no para estar persiguiendo a quienes pensamos distintos.
Una Asamblea Nacional que nos permita tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que no dependa del gobierno nacional, sino que dependa de todo el pueblo para defender el derecho a voto y el derecho a vivir en un país con democracia y organizaciones independientes. Una Asamblea Nacional donde el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Plena no se reúnan para quitarle la inmunidad a un diputado que ha sido votado por el pueblo, sino que se reúna para ver cómo tenemos nuevos jueces que sean independientes al poder ejecutivo y que sean dependientes del interés del pueblo, que es el interés de los que menos tienen. Una nueva Asamblea Nacional que podemos soñar, donde nunca más se le apruebe dinero a este gobierno para regalarlo a otros países y para entregar nuestro petróleo, que no es otra cosa que traición a la patria. Podemos tener una Asamblea Nacional que obliga a este gobierno a invertir el dinero en los venezolanos y no en otros países. Tenemos que tener esa nueva Asamblea Nacional para que el país conozca todos los hechos de corrupción que han habido y han sido engavetados por parte de este gobierno nacional. Podemos en sí tener una nueva Asamblea Nacional que sea el motor de cambio definitivo para que en este país no volvamos a tener nunca más un gobierno que se crea dueño de los venezolanos, sino empleado del pueblo venezolano. Acabar con la reelección indefinida en Venezuela, permitir que nosotros podamos tener alternancia en el poder, poder generar los cambios necesarios para que tengamos una economía robusta, acabar con el sistema y el paquetazo que nos han querido imponer a través de devaluaciones, a través de captahuellas que se nos quieren imponer a los venezolanos. En definitiva, hacer de esa Asamblea Nacional la gran expresión de un pueblo que en un más de 80% está inconforme con la realidad que está viviendo. Esa posibilidad la tenemos a la vuelta de la esquina y es una posibilidad que nos la da la Constitución y las leyes. Y hoy queremos convocar a todo el pueblo de Venezuela a convertirse en promotores de ese cambio. Venezuela nos necesita a todos para lograr la transformación del país, para darle un parado a este gobierno y para generar los cambios en democracia. Nuestro gran reto es lograr, a través de mecanismos democráticos, a través del voto de la gente, de ese voto cargado de indignación, pero cargado también de valor democrático y de construcción de un nuevo país, se puedan imponer a través de las urnas electorales y derribar las murallas hegemónicas que este gobierno nos ha impuesto. Podemos hacerlo y estamos seguros que lo vamos a lograr. Estamos hablando de pocos meses para eso. Y nosotros tenemos una ruta muy clara para llegar a ese cambio y hacer de esa Asamblea Nacional la institución que libera al país del gobierno nacional de Nicolás Maduro. A esa institución que libera al país del paquetazo que este gobierno nos ha impuesto. Significa que tenemos que organizarnos desde ya. El gobierno en los últimos días ha hecho del tema de la Asamblea Nacional como reacción a nuestra propuesta al país su principal tema de discusión. Dicen que queremos dar un golpe de Estado a través de una nueva Asamblea Nacional. Imagínense ustedes el terror y el temor que significa para este gobierno que pierdan la Asamblea Nacional, que de una vez están hablando ya de que eso tiene alguna intención no democrática. ¿Qué más democrático que ganar la Asamblea Nacional? ¿Qué más democrático que salir a buscar al pueblo para que nos acompañe con su voto y convierta su indignación en una posibilidad de cambio real en Venezuela? ¿Qué más democrático que quitarle el poder al gobierno nacional de la Asamblea Nacional y entregársela a los venezolanos? Para eso estamos en Primero Justicia y en la Unidad Democrática comprometidos con el país. Hemos dicho que estos meses son unos meses vitales para que la molestia del pueblo venezolano se exprese de forma pacífica en las calles, en las comunidades y en los barrios. Cada madre que no consigue empleo para poder mantener a su hijo, cada padre que hace colas para poder comprar leche, para poder comprar aceite para los niños, están convocados a esta lucha. Cada persona o viejita de 80 años, como hemos visto en distintas partes del país, que tiene que ir con una bombona de gas a hacer colas de 5 y 6 horas, están convocados a esta lucha, que es por ellos, que es por lo que menos tienen, que es por la posibilidad de tener progreso en el país. Esas manifestaciones que vamos a desarrollar a lo largo y ancho del país tienen además como objetivo principal frenar el paquetazo rojo que Nicolás Maduro le ha impuesto al país. Acabar con la posibilidad de que puedan implantar las captahuellas, que no es otra cosa que una tarjeta de racionamiento al estilo cubano. Permitir que en Venezuela se puedan discutir leyes para que podamos producir en el país lo que hoy compramos afuera.
Esa manifestación tiene que tener además, y es para nosotros un objetivo principal, organizar al pueblo. Que el pueblo venezolano no sienta que está solo, sino que tiene a la Unidad Democrática como su principal interlocutor para luchar por sus anhelos, por sus esperanzas y por sus sueños. Organizarlos para que podamos salir a ver cómo poder sumar todas las voluntades de aquellos que en algún momento no han votado por nosotros, sino que han preferido esta supuesta revolución. Y ahí queremos hacer nosotros una parte fundamental, una estrategia y una ruta para lograr el cambio en la Asamblea Nacional, y que lo sepa el gobierno y que lo sepa toda Venezuela, es salir a buscar y a conquistar los corazones de quienes en algún momento pensaron que esta revolución podía ser buena para ellos, y hoy, decepcionados, queremos que nos vean como el cambio y la alternativa para que puedan unirse a nosotros. Abrimos nuestro corazón para todos aquellos que en algún momento creyeron en esta revolución. Aquí está Primero Justicia para recibirlo. Juntos podemos lograr un gran cambio en Venezuela. Juntos podemos unirnos para que este país cambie. No se trata de una lucha de gobierno contra oposición. Se trata de la lucha de todo un pueblo que no tiene derecho a seguir aguantando la humillación de este gobierno y que tiene la necesidad de luchar por un cambio y de encontrar un mejor futuro. Es esa nuestra gran posibilidad de cambio en Venezuela. Y esa ruta que vamos a construir permitirá también al pueblo decidir junto a nosotros quiénes serán sus representantes a esa Asamblea Nacional. Hoy queremos convocar a la Unidad Democrática a que juntos podamos fortalecer esa visión de cambio que aprobamos unánimemente dentro de la mesa de la unidad. Que hagamos de la lucha de calle nuestro gran motor de organización. Que salgamos a organizar y a definir cómo vamos a escoger nuestros candidatos y que le podamos decir a Venezuela entera que contará con una plataforma única de candidatos en cada uno de los espacios representando la alternativa democrática para derrotar el peor gobierno que hemos tenido hasta ahora, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Juntos vamos a lograr esa Asamblea Nacional que todos estamos aspirando. Sueño con un país donde la Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Justicia sean contrapeso a quien está en el gobierno. Soñamos en Primero Justicia en un país donde tengamos un nuevo gobierno, un gobierno que se dedica al pueblo, un gobierno que deja la confrontación y la división. Soñamos en Primero Justicia en una Asamblea Nacional donde cada intervención de un diputado no es respondida con ofensas ni con violencia, sino respondida con la discusión sana que tiene que haber entre quienes pensamos distintos para llegar a consensos y tener, por ejemplo, cestatiques para pensionados y jubilados, para que podamos tener, por ejemplo, que un Estado que responde a los familiares víctimas de la violencia, para que podamos tener una ley de producción nacional que acabe con la expropiación, que acabe con la confiscación y que creen la posibilidad de desarrollo que tiene el pueblo venezolano. Ese sueño que todos tenemos también involucra el cambio de un sistema, el cambio de un gobierno. Y todo esto tenemos que hacerlo diciéndole a los venezolanos que cuando hemos buscado atajos nos hemos alejado de la posibilidad de lograr esos cambios, que cuando hemos buscado atajos le hemos dado oportunidad al gobierno de fortalecerse y permanecer en el poder, que muchos errores se han cometido, pero muchos aciertos hemos tenido cuando unidos hemos salido a conquistar al pueblo de Venezuela. Por eso, junto a la Unidad Democrática, junto a Enrique Capriles Radonsky, junto a todos los líderes del país, junto a todas las fuerzas democráticas y sociales que hay en Venezuela, junto a ese pueblo que está indignado por tener que hacer colas, que se siente humillado, hoy salimos a la calle a conquistar el espacio máximo de representación y de discusión política en Venezuela, que no es otra cosa que la Asamblea Nacional. Queremos diputados del pueblo y para el pueblo. Queremos diputados que no se arrodillen al gobierno nacional, sino que estén al servicio de quien menos tienen. Queremos una Asamblea Nacional que sea reflejo de la necesidad de toda Venezuela. No perdamos más tiempo. No caigamos en diatribas y discusiones innecesarias dentro de quienes tenemos un mismo objetivo, que es lograr un cambio. No caigamos en distorsiones ni vayamos a perder el foco y el objetivo que Venezuela hoy requiere de nosotros. A ese pueblo desesperanzado queremos darle un llamado a la tranquilidad, a la esperanza, al futuro. Que esa molestia la convierta en energía positiva. Que nadie se resigne a vivir como está viviendo. Que nos rebelemos todos los venezolanos frente a lo que está pasando. Y que hagamos a través del voto el gran motor de cambio que Venezuela está necesitando.
Venezuela hoy nos necesita a todos y Primero Justicia se pone a la orden de ese pueblo, a conquistar ese 80% de inconformidad, a sumar a quienes antes votaron por ellos a este esfuerzo, a hacer de esto un esfuerzo organizado, a que tengamos representación en cada calle, en cada comunidad y a que hagamos del voto el gran motor de la Venezuela del futuro, de la Venezuela de la justicia, de la Venezuela del cambio. Que hagamos de la protesta social la forma de recobrar nuestra dignidad, de hacerle ver a este gobierno que no hay represión que valga, que no hay poder que pueda contra la voluntad de todo un país cuando quiere cambiar y cuando quiere luchar por el futuro. No nos amilanan ningún tipo de amenaza, nos compromete con Venezuela y seguiremos recorriendo el país entero para que ese cambio se pueda dar. Venezuela tiene mucho más futuro que pasado. Este gobierno tiene el sol en la espalda y nosotros tenemos la obligación por nuestros hijos de darle ese cambio a través del cambio en la Asamblea Nacional. Aquí está Primero Justicia, con sus diputados, con sus dirigentes, con su líder Enrique Capriles Radonsky, dispuesto a dar la lucha para derrotar al gobierno nacional, arrasar en la Asamblea Nacional y desde allí poner los frenos necesarios para que el país encuentre su camino, para el cambio, para la prosperidad, para la tranquilidad, para el progreso de todos por igual y por esa nueva Venezuela de paz y de libertad que tanto estamos anhelando. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo con lo dicho por el día de ayer por el secretario general de Acción Democrática. Nosotros necesitamos estar unidos frente a un mismo objetivo. La Unidad Democrática definió ese objetivo justamente hace unos pocos días por unanimidad, con la participación de todos los partidos políticos. Ahí dijimos que los cambios deben ser en democracia y a través de la Constitución. Ahí dijimos que los atajos a veces lo que hacen es alargar el tiempo del gobierno. Ahí dijimos que debemos concentrarnos en una Asamblea Nacional donde podamos derrotar a este gobierno. Cuando se habla de no polarizar más, significa que esta lucha no sea entre el gobierno y la oposición, porque no es verdad que esa sea la discusión en Venezuela. No estamos hablando de dos mitades que se están confrontando por un pedazo de poder. Estamos hablando de un pueblo que todos los días hace colas para poder conseguir sus alimentos. Estamos hablando de un pueblo que no sabe si sus hijos podrán llegar a viejos en un país donde la vida no se respeta. Estamos hablando de un pueblo completo que no consigue empleo digno para poder comprar lo que requiere. Estamos hablando de un pueblo que ve cómo cada día el dinero vale menos porque la inflación se come su dinero y no pueden comprar sencillamente porque todos los días los precios aumentan. Esa es la polarización que debe existir en el país, la de todo un pueblo unido contra un pequeño grupo de enchufados que están en el poder nacional, haciéndole daño todos los días a la posibilidad de que los venezolanos puedan tener una mejor calidad de vida. Ese es nuestro reto. Nuestro reto no es quedarnos en la mitad del país. Nuestro reto no es hablarnos a nosotros mismos. Nuestro reto no es convencer a quienes ya están convencidos y quienes ya han sufrido demasiado los embates de este gobierno. Nuestro reto es convencer a quienes en algún momento pensaron que este gobierno podía darle paz, tranquilidad, futuro y progreso. Nuestro reto es decirle a esa gente que está inconforme que aquí hay una trinchera de lucha para ellos, que nosotros sí los queremos aquí, que nosotros sí creemos en la unión de los venezolanos, que yo sí quiero ver a alguien que en algún momento creyó en el presidente Chávez decir quiero un cambio en Venezuela y ese cambio lo representa la Unidad Democrática y lo representa Primero Justicia, porque es justamente esa unidad la que va a lograr despolarizar esto que significa oposición-gobierno y se convertirá en la gran lucha de todo un pueblo organizado. Ahí estamos apostando y estamos seguros que si logramos que ese 70-80% de inconformidad que hoy hay se convierta en gente militante por el cambio y que vean en nosotros ese cambio, vamos a lograr arrasar y convertir las reglas que este mismo gobierno se pone en un boomerang para ellos, para que tengamos una Asamblea Nacional al servicio de todo el pueblo de Venezuela. Mira, creo que es evidente que el gobierno nacional tiene una estrategia clarísima, que por cierto siempre la han utilizado contra quienes representan una amenaza en términos del liderazgo popular que van construyendo. Siempre han tenido el esquema de la guerra sucia, del desprestigio, de la descalificación. Y han escogido, por supuesto, a Enrique Capriles y a Carlos Ocariz porque representan sin lugar a dudas ese liderazgo emergente en que el pueblo cree y en que el pueblo se siente totalmente orgulloso. En Enrique Mendoza, Enrique Capriles Enrique Capriles Radonsky hemos tenido el mejor de los gobernadores y el que sí tiene una vocación de trabajo y de lucha social.
que ha permitido que mucha gente pueda sustituir su rancho por una vivienda digna, que ha permitido que mucha gente que antes no estudiaba, hoy esté estudiando, que le ha dado créditos a muchísimos venezolanos para que a través de su propio esfuerzo se conviertan en emprendedores. En Enrique Capriles hemos tenido además un líder que encendió de emoción a todo un país sobre la posibilidad de derrotar a un régimen que se creía todopoderoso. Por eso lo atacan, por eso lo desprestigian. Y en Carlos Ocariz hemos tenido el mejor de los alcaldes para cualquier zona popular. En Carlos Ocariz hemos tenido la renovación de liderazgo que tanto le hace falta a este país. En Carlos Ocariz hemos tenido un alcalde que ha dedicado día y noche su esfuerzo para luchar por tener una mejor comunidad para su gente. Nada más hay que recordar lo que fue la gestión anterior a Carlos Ocariz y lo que ha sido la gestión de Carlos. Cómo han progresado en los barrios y en las comunidades, cómo los presupuestos se hacen de forma participativa con los que menos tienen, que son los que deciden qué obras se harán en sus comunidades. Con Carlos Ocariz hemos tenido una vitrina para demostrar que en la unidad democrática sí creemos en la lucha social y en beneficiar a los más humildes y a los más pobres. Por eso, cada ataque, cada guerra contra estos dos líderes nos fortalecen porque simplemente lo hacen porque saben que son la gran referencia que el país está esperando. Lo hacen porque saben que estos liderazgos de Primero Justicia han demostrado que se puede gobernar para toda la gente. Y no van a poder acabar con la imagen de gente que se sembró en el corazón de su pueblo. En Petare saben defender a su alcalde porque lo han visto luchando con él. En Venezuela y en Miranda sabrán defender a Enrique Capriles porque se ha resfriado con todos los venezolanos. Y en Primero Justicia estaremos dispuestos a dar la lucha en la calle para defender nuestros ideales y nuestra gente y convertir la experiencia de Petare y la experiencia de Miranda en experiencias que se puedan repartir y reproducir en toda Venezuela. Mira, lo primero que hay que decir a eso es que parece que el señor Maduro entró en campaña electoral. Empezó a hacer propuestas para ver cómo se hace un poco más simpático frente a un país que no lo quiere nada. Y la realidad de eso es que no se pueden decir palabras vacías cuando el gabinete que él tiene no tiene ningún tipo de renovación en ningún tipo. Tienen los mismos nombres que tienen 15 años gobernando. ¿Cuál renovación habla Nicolás Maduro? Se habló de un sacudón económico y no anunció ni una sola medida en favor del pueblo que no fuera las captahuellas para controlar lo que la gente come y con lo que la gente compra, llamándonos a todos los venezolanos contrabandistas prácticamente. ¿Cuál es el sacudón que habló Nicolás Maduro si lo que hizo fue una repartición de cargos? Los mismos que siempre han estado en el poder, que son los responsables de la crisis que hoy tenemos, son los mismos ministros que están dirigiendo Venezuela. Algunos los cambió de PDVSA a la Cancillería, pero significó exactamente la misma gente que es el rostro del fracaso y de la ineficiencia que este país ha vivido en los últimos años. Eso no es más que una política demagógica. Nosotros sí estamos dispuestos a dar la batalla para discutir cómo darle mucha más representación a la mujer venezolana, porque tenemos la mejor diputada que hay en la Asamblea Nacional, que es Dinora Figueras. Nosotros sí estamos dispuestos a dar una lucha sobre lo que es la renovación en la Asamblea Nacional, porque tenemos los mejores diputados jóvenes que hayamos tenido en el Parlamento Nacional, como Miguel Pizarro y como Ángel Medina, como Francisco Sotelo y como muchos otros. Nosotros sí podemos dar ese debate, porque nosotros sí estamos construyendo un liderazgo joven, nuevo, para poder demostrar que Venezuela necesita la pluralidad de toda la gente que ahí está luchando. Pero es un mensaje claro para los venezolanos. Este gobierno está entrando en campaña porque le tiene miedo al anuncio que hicimos desde Primero Justicia y al acuerdo que hizo la Mesa de la Unidad Democrática. Ese miedo que tienen es a que le arrebatemos con el pueblo organizado y el voto la Asamblea Nacional. Pues que sigan con su miedo. Aquí estamos dispuestos a dar esa lucha y vamos a ganarle ese proceso electoral con la gente en la calle, con la indignación de un pueblo que sabe recobrar su esperanza, su orgullo de ser venezolano y su lucha por un país distinto.